Darles de nuevo la bienvenida a este encuentro donde vamos a trabajar un poquito sobre herramientas para trabajar la interactividad en el aula. Lo vamos a tener con Florenza Tognolotti, que es licenciada en comunicación y profesora de medio y superior de comunicación también. Pero antes de pasarle la palabra a ella, que nos cuente un poco de estos contenidos, les voy a contar un poco de Junior Achievement, ¿sí? Junior es una ONG que tiene más de 30 años en Argentina, más de 100 años en el mundo. Trabajamos brindando experiencias educativas a chicos de edad de secundaria, de 11 a 20 y pico de años, 21, 25 según el caso. Siempre basándonos en la filosofía del aprender haciendo, aprender basado en proyectos. Tenemos 4 ejes educativos que tienen que ver con el emprendedurismo, la formación para el empleo, la educación financiera, y hemos sumado estos últimos años porque cada vez cobra más relevancia todo lo que tenga que ver con habilidades digitales o con el mundo del IT, de la programación y la informática. Eh, Brindamos programas educativos para ser incluidos dentro de las secundarias, que los docentes se lo puedan apropiar, incluir en sus currículas y a sus chicos poder brindarles estos materiales como complemento a sus propias clases. Esta actividad que estamos haciendo particularmente buscamos que sea un complemento de la actividad de Junior para poder también formar una comunidad de docentes, para que quienes todavía no pudieron participar de algún programa educativo de Junior nos conozcan y puedan proyectar por ahí en el futuro, incluir algún programa educativo de Junior, y para los que ya vienen participando y les interesa, se sienten comprometidos con los valores de Junior, tener un espacio donde también se puedan juntar con otros docentes y puedan seguir participando de actividades relacionadas con la organización, pero para eso buscamos que tenga como contenido, como excusa para juntarnos, que se lleven herramientas que también ustedes puedan implementar en sus clases. Si tienen ganas de ir contándonos qué piensan, si tienen ganas de ir preguntando cosas, los invitamos a escribir por el chat. Yo voy a estar durante toda la charla de Flor, atento a lo que vayan escribiendo en el chat por cualquier cosa para que se eh, puedan sumar. Ahí ya veo un par de preguntas, por ejemplo, si otorgamos puntaje docente. En este momento los programas son un complemento para las actividades que hacen ustedes en las aulas, más que como capacitación para sumarles puntaje, pero en algún momento hemos tenido la suerte de que con algún acuerdo con algún Ministerio de Educación hayan podido sumar puntajes con nuestras actividades, así que los mantenemos al tanto cuando eso suceda, lo saben. Eh, Sin más que agregar, les cedo la palabra a Flor. Les recordamos que estábamos grabando la charla y que al final habrá una pequeña encuesta antes de que salga. Ahora sí, Flor. Hola, gracias Javi, buenas tardes a todos, a todas. Veo por lo que estuve leyendo en sus presentaciones que es un encuentro bien federal, así que va a ser muy rico también lo que puedan aportar de las distintas partes del país. Como les decía Javi, de lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con pensar en las prácticas en el aula y particularmente cómo podemos pensar prácticas que tengan que ver con la cultura digital, que es la cultura en la que habitamos hoy, y a partir de esta cultura digital pensar en prácticas que sean interactivas. En relación a eso, los objetivos de este encuentro tienen que ver, por un lado, con la interactividad, pero también pensar en recursos y en buenas prácticas que podamos llevarnos para el aula. Y no solo llevarnos, sino también compartir hoy acá en esta tarde. Que cada uno, cada una pueda decir si algo de esto ya estuvo trabajando en el aula, si tiene alguna experiencia, si algo le funcionó y quiere compartirlo, o si no le funcionó y también quiere compartirlo para que podamos conversarlo entre todos, entre todas acá. En relación a esto, pensar por un lado, bueno, ahí están viendo seguramente en la presentación los objetivos, y como primer paso para esta jornada, pensar y poner en común, como para que estemos todos, todas en la misma página, qué es la interactividad, ¿no? Porque hablamos un montón de veces, es una palabra que escuchamos mucho cuando hablamos de la televisión digital, cuando hablamos de un museo interactivo, cuando hablamos de una visita interactiva, de un encuentro, de un evento,
es una palabra que suena mucho, pero quizá no estamos todo el tiempo refiriéndonos a lo mismo, o no estamos hablando de lo mismo, o quizá ni siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de interactividad. Entonces, para empezar este encuentro, quería que podamos poner en común de qué estamos hablando cuando hablamos de interactividad y particularmente después de qué hablamos cuando hablamos de interactividad en el aula o en las prácticas educativas. Y cada vez que diga aula va a ser aula en sentido amplio, no hace falta que sea ni entre cuatro paredes ni adentro de una escuela, en cualquier espacio donde se den prácticas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de interactividad vamos a estar pensando en una práctica de comunicación, en un encuentro de comunicación que va a generar cambios entre quienes están implicados, implicadas en esa comunicación. Va a ser que algo de lo que yo digo, algo de lo que yo haga, genere una modificación en quien recibe ese mensaje. Y si lo ponemos así en esos términos tan generales, vamos a darnos cuenta de que interactividad hubo siempre, ¿no? Desde que existimos en este mundo. Ahí veo en el chat que hay una pregunta en relación al envío del material. Ahí les responden también por el chat, así. Interactividad, interacción hubo desde que existimos como seres humanos, pero la particularidad de lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con pensarnos en la cultura digital, ¿no? Y cuando hablamos de cultura digital también lo vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante, pero vamos a estar pensando en esta cultura que es propia de la sociedad como en la que habitamos hoy, en la que las tecnologías digitales van a formar o van a configurar decisivamente las formas dominantes en las que consumimos información, producimos información, en la que investigamos, en la que producimos, en la que nos organizamos, administramos las cosas que tenemos, nos comunicamos, producimos conocimientos y los compartimos. Entonces, en la cultura digital, la particularidad que tiene la interactividad es que va a estar mediada por estas tecnologías digitales. Y en este sentido, Dix, que si quieren después profundizar en esto lo pueden leer, habla de un diálogo entre el usuario y el sistema, porque aunque lo que nos permiten estas tecnologías digitales muchas veces sea comunicarnos con otras personas, siempre va a estar mediado por alguna tecnología digital, y de eso estamos hablando cuando hablamos de interactividad. Una de las características centrales y por qué nos interesa hablar de interactividad en el aula va a tener que ver con esta capacidad que tienen estas tecnologías digitales de generar contenidos que sean personalizados en el sentido de que nos permiten controlar el modo en que nos vinculamos con los contenidos que nos ponen a disposición. Y en la medida en que nosotros controlamos o podemos tomar decisiones sobre esta forma de vincularnos, vamos a pasar de ese rol que es más de espectador, aunque nunca somos espectadores porque el mensaje siempre se termina de completar en la recepción, a tomar un rol un poco más activo, ¿no? A pensarnos como participantes. Y volviendo de nuevo al aula, no solamente participantes, sino pensar a los y a las estudiantes como protagonistas de sus procesos de aprendizaje y protagonistas de cada una de las acciones que llevamos adelante en el aula. Entonces, ¿por qué de nuevo en el aula? En eso voy a insistir un montón porque acá todas trabajamos en el ámbito educativo y es lo que nos interesa al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa cuando trabajamos en educación precisamente, o por lo menos a mí y a la mayoría de las personas con las que comparto, es acompañar a estudiantes en ese proceso de formación que tiene que ver con apropiarse de distintos códigos lingüísticos, ¿no? Y cuando hablo de códigos lingüísticos no hablo solamente de lengua y literatura, sino que hablo de los distintos códigos lingüísticos con los que nosotros representamos al mundo, representamos o accedemos a otros mundos de significado y nos podemos vincular con otras personas. Y eso no es solamente hablar, sino también quizá hacer una operación matemática, programar un videojuego, todas esas también son formas de construir representaciones del mundo y de vincularnos con otros mundos de significados de otras personas. Entonces el contexto que le da lugar a la importancia de la interactividad en las prácticas educativas tiene que ver, por un lado, con la cultura digital de la que hablábamos recién, pero también con cómo nos metemos en esta cultura digital, ¿no? El rol que tiene la escuela en la formación de estos estudiantes. Y ahí vamos a hablar de las alfabetizaciones múltiples. ¿Por qué? Porque sí, las tecnologías digitales impactan y modifican e influyen en la docencia y en la forma en la que damos clase y en la forma en la que pensamos al mundo, pero
por sí solas no van a transformar la educación. Las tecnologías digitales son recursos que nosotros, nosotras tenemos que tomar y generar propuestas, decidir de qué forma queremos que formen parte. Y ahí es donde entra el encuentro de hoy, este webinar en el que queremos pensar cómo las vamos a incluir, ¿no? Porque cuando nosotros formamos a estudiantes, lo que queremos es que puedan vincularse con estas tecnologías digitales de una forma que sea cada vez más creativa, cada vez más plural, cada vez más libre, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir la interactividad es desarrollar estos nuevos materiales que permitan que los estudiantes, las estudiantes sean cada vez más partícipes y estén más involucrados en sus procesos de aprendizaje, construyendo su autonomía porque van a estar tomando decisiones permanentemente y además desarrollando su pensamiento crítico, porque van a elegir una cosa y no la otra en función de un montón de factores que van a tener que poner en juego en cada una de esas decisiones. Y por otro lado, las propuestas que incluyen interactividad buscamos que sean estimulantes, que sean divertidas, que sean emocionantes y que sean convocantes, porque sabemos que aprendemos cuando nos emocionamos y va a tener que ver con eso el desarrollo de estos materiales. Y en relación a la interactividad, también me pareció importante que pensemos en cuáles son los saberes que construimos en la escuela, ¿no? Construimos o tratamos de transmitir esos conocimientos que en cada momento histórico, social, consideramos que son los indispensables, ¿no? ¿Y qué es lo indispensable hoy? Bueno, poder pensar en los lenguajes o los sistemas simbólicos que nos permiten vincularnos con el mundo, con los otros, con los lugares que habitamos. Y en ese sentido vamos a pensar también que nuestro pensamiento, que nuestro lenguaje no sigue una lógica lineal, ¿no? Yo cuando empiezo a hablar tengo que hacer mucho esfuerzo y ahora les juro que estoy haciendo mucho esfuerzo para no irme por las ramas, porque nuestro pensamiento no funciona ordenadamente con un recorrido único de principio a fin, sino que va un poco en red, ¿no? Empiezo a contar algo, me acuerdo de otra cosa y me voy para allá y voy y vuelvo, y cuando vuelvo, no vuelvo al recorrido que había pensado inicialmente, sino que estoy construyendo otro nuevo. Y esta lógica interactiva de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje también es mucho más similar a esta red, a esta naturaleza multilineal que tienen las narrativas digitales, ¿no? Que tiene una naturaleza interactiva. Por eso vamos a pensar en estas alfabetizaciones múltiples, porque lo que nos permite pensar en una alfabetización múltiple es dar cuenta de cómo se rompió el monopolio de la escritura entendida como la única forma de registrar y conservar el saber que había en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que hoy sigue siendo fundamental para representar el mundo, para representar lo que conocemos y para transmitir lo que conocemos, pero no es la única, ¿no? Tiene que seguir siendo el eje fundamental de la escolaridad, pero ya no es posible sostener que esas otras formas de representación, como pueden ser lo sonoro, lo audiovisual, lo lúdico, no deben tener lugar en la escuela. Para profundizar en eso, les recomiendo que lean a Cres, que lo dice mucho más bonito que yo, porque ninguna forma de representación va a ser total. Y lo que nos permiten estas prácticas interactivas es combinar en un mismo material, en una misma práctica, distintos lenguajes que van a poder complementarse y beneficiarse mutuamente. Porque no solamente vamos a poder representar al mundo en su diversidad, sino también vamos a poder interpelar a las y a los estudiantes en sus distintas formas de aprender, ¿no? Sabemos que no todos, no todas aprendemos de la misma manera. A algunos nos resulta más fácil leer y recordamos mejor así. A otros, a otras les resulta más fácil aprender con el cuerpo y moverse y hacer la experiencia, y otros prefieren ver cómo lo resuelve otra persona, ¿no? Cada uno aprende de distintas maneras y lo que nos permite esta interactividad es, dentro de un mismo material, dentro de una misma propuesta, mezclar distintos materiales, combinarlos para, por un lado, tratar de representar de la forma más variada y más combinada posible al mundo, y además tratar de interpelar a los y a las estudiantes
en esa diversidad que nos constituye como seres humanos. Y eso es uno de los beneficios de incorporar las prácticas interactivas, porque como decíamos al principio, esto tiene que ver con pensar a los y a las estudiantes como protagonistas de su aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando creemos y propongamos estas prácticas interactivas en el aula, tengamos siempre en mente que lo que tenemos que hacer es atender a esas distintas necesidades de aprendizaje para poder facilitar este pensamiento crítico, para poder facilitar los debates, para poder facilitar que en ese intercambio se genere algo nuevo, interpelándolas directamente en su interés. Y ahí entra el segundo beneficio que tiene que ver con la motivación, ¿no? Cuando nosotros les proponemos un entorno explorable, adaptable, que tiene que ver con lo que les interesa y que va a permitirles un recorrido personalizado en la medida en la que va a poder elegir y tomar decisiones, porque eso es lo que caracteriza algo interactivo, ¿no? Tomar decisiones en función del recorrido que va a querer hacer en ese material, va a poder hacerlo a su ritmo y va a poder sentir que ese material es cada vez, va a poder apropiarse de ese material y sentir que es para él, ¿no? O para ella, que es personalizado. Lo que nos permite también la interactividad es un material más claro, ¿no? Cuando presentamos algunos conceptos que son muy abstractos, si tenemos que escribirlo, o sea, basarnos solamente en una forma de representar el mundo que puede ser la escritura, quizá nos quedamos cortas para tratar de contar eso que queremos, ese concepto que queremos explicar. En cambio, si a esa palabra escrita le podemos sumar una imagen, un video, un sonido, una representación teatral, va a enriquecer esa forma de explicar o de contar un concepto o una idea. Y esto nos lo permite una práctica interactiva. Además, generar un entorno inmersivo que se puede explorar va a ayudar a que ese contenido que estamos presentando sea más memorable porque lo viví con mi cuerpo, porque estuve ahí, porque me metí adentro. Y eso va a resultar más significativo, porque va a tener que ver con poder generar una forma de comunicación que tenga que ver con algo real, ¿no? Con algo que yo viví. Y todo lo que uno vive lo recuerda mejor. Y además por más tiempo. Y por último, y no por eso menos importante, porque el orden no tiene que ver con una jerarquía en este caso, va a poder generar estas estructuras que son creativas, que son innovadoras, y esa es nuestra responsabilidad también cuando generemos estos materiales o cuando los propongamos, que nos permita generar conexiones entre ideas y contenidos, ¿no? Que podamos pensar de qué manera, a partir de esta propuesta, los y las estudiantes van a poder vincular esto que están pensando con algo que les haya pasado en su vida, algo que les interese, entonces poder poner en juego el contenido, ideas, experiencias y otras emociones que se pongan en juego en el aprendizaje. En relación a esto, ahora sigo con los recursos, hay distintos grados de interactividad que tienen los materiales, pero hay un autor que es Levy que habla de los distintos grados de interactividad en función de lo que ofrece y de las características del material, ¿no? Cuanto más un material es más interactivo, cuanto más apropiación permite, cuanto más grado de personalización permite, es más interactivo cuando la comunicación a partir de ese material es más recíproca, o sea, cuando hay más ida y vuelta a partir de ese material y demás. De nuevo, si quieren profundizar en eso, Levi lo explica hermoso. Ahora sí. Recursos. La parte que nos interesaba contar acá son una serie de recursos que, como siempre, son recursos y nada más que eso, sin contexto, si no situamos este recurso en el contexto en el que trabajamos, con el grupo con el que trabajamos, no van a resultar significativos por sí solos, porque como dije al principio, la tecnología digital no va a transformar la educación por sí sola. La forma en la que nosotras la ponemos en juego, sí. Las prácticas que nosotros llevamos al aula sí son realmente transformadoras o sí tienen la posibilidad de serlo, el potencial para hacerlo. Cuando hablamos de tecnología sin decir digital, estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Un pizarrón es una tecnología,
un libro es una tecnología, por sí solos sabemos que no cambian nada, que no pueden hacer nada. ¿Qué libro leemos? ¿De qué forma incorporamos ese libro al aula? Sí es transformador. Si pensamos en las tecnologías digitales pasa lo mismo, ¿no? Para poder incorporar estos recursos al aula de forma significativa tenemos que situarlos, tenemos que pensar en el grupo con el que trabajamos, en el momento del año en el que trabajamos, en el contenido que queremos ver, con qué objetivo lo vamos a usar. Primero pensar el para qué lo vamos a usar y después elegir el recurso en función de ese objetivo que queremos conseguir, teniendo en cuenta a quién le estamos hablando, teniendo en cuenta el recorrido que ya hizo ese grupo, teniendo en cuenta los intereses de ese grupo, la motivación que tiene por trabajar con distintos lenguajes, y todo eso va a colaborar para que este recurso nos ayude y sea realmente un facilitador del aprendizaje. Bueno, ahora les vamos a presentar, tomo un poco de agua y sigo. Vengo medio que metí quinta. El primer recurso que les quería compartir son recursos generales, son recursos que nos permiten pensar en contenidos o crear contenidos que sean interactivos. No son exclusivos de ningún área, ni de ninguna materia, ni de ninguna disciplina, porque lo que nos permiten son, por ejemplo, en el caso de ThinkLink, que es un software, es una plataforma que nos va a permitir crear contenidos de todo tipo, desde un video hasta una infografía interactiva, hasta una imagen 3D. Y lo que tienen en común estos recursos que seleccioné para compartirles hoy es que son todos abiertos y gratuitos. No tienen que pagar para usarlos y los van a poder usar, este sí, con conexión a internet, pero sin necesidad de pagar. Para mí lo más rico de ThinkLink es que permite sumar algunos materiales con los que nosotros ya contamos, por ejemplo, la foto de la escuela, la foto de la ciudad en la que vivimos, la foto de, en el ejemplo que está ahí, no sé si están trabajando Van Gogh, y sobre esa imagen insertar distintos elementos que van a permitir sumar la interactividad a ese tema que estamos trabajando. Entonces, el recorrido va a ser personalizado en la medida en que vayamos incorporando distintos elementos a esa pantalla y las y los estudiantes vayan haciendo su recorrido al ritmo que les parezca mejor, y los recursos que se puedan incorporar ahí van a ser personalizados también. No va a ser todo texto, salvo que quieran que sea todo texto. Puede haber también imágenes, puede haber videos, puede haber enlaces a otras plataformas, por ejemplo, a un Scratch para que puedan programar por bloques. Puede haber distintos recursos embebidos dentro de una misma propuesta. En cada una de las diapositivas tienen el enlace para entrar al recurso. Y lo bueno de la cultura digital en la que vivimos es que si queremos saber cómo usar cada uno de estos recursos, cada una de estas plataformas, entramos a Google y hay tutorial para todo. Genially. Esta es otra herramienta que ¿es descargable? No, no es descargable, solamente se usa con conexión a internet. Genially es otra herramienta en línea que también requiere internet. Después podemos pensar en recursos que funcionan sin conexión a internet para poder contemplar todas las variables. También funciona con conexión a internet, también es gratis, y lo que permite es generar también contenidos visuales e interactivos, y tiene la particularidad de que es colaborativa, es decir, si es un trabajo que están trabajando interarialmente, en el mismo proyecto pueden trabajar docentes de distintas áreas y ir sumando los contenidos juntos. Para acceder a lo colaborativo de Genially es la versión paga. La versión gratuita permite trabajar solo de forma individual, es decir, una sola persona se puede conectar por vez. Compartiendo el enlace se conectan a destiempo y pueden trabajar en el mismo proyecto, pero si están entrando... Me han censurado. Creo que me censuraron de Genially. Decía que Genially permite que nos conectemos al mismo tiempo
para trabajar en el mismo proyecto solo si tenemos la versión paga. Cuando tenemos la versión gratuita, podemos trabajar en el mismo proyecto, pero no sincrónicamente, es decir, una vez se conecta uno, otra vez se conecta otro. Y otra de las cosas que me parece muy linda de Genially es que tiene un montón de plantillas ya armadas y esas plantillas nos permiten basarnos en una estructura predefinida y cargar sobre eso el contenido que queremos trabajar. La siguiente propuesta tenía que ver con una clasificación recontra arbitraria en la que propongo distintos recursos por área. Y esta es una propuesta para poder armar una dinámica acá con ustedes para que yo deje de hablar un poco y escucharles, en la que les invitamos a que se sumen a distintas salas por área, que ahí Santi está compartiendo en el chat los recursos para que exploren por área y van a estar disponibles las salas en breve para que se sumen cada una de ustedes a las distintas áreas, a las distintas salas según su área para poder explorar estos recursos. Lo que propongo con estos recursos es que puedan pensar qué tipo de materiales ofrecen, qué tipo de participación o qué nivel de participación y de involucramiento por parte de los estudiantes posibilitan, si son fáciles de recorrer, si se entiende la propuesta, hay de distinto tipo. Si bien esta clasificación, como les decía, es recontra arbitraria, y lo bueno, por lo menos para mí, lo que tiene de bueno la cultura digital y los recursos que nos ofrecen es que es transversal, es decir, que cualquier recurso puede aplicarse y debería aplicarse de forma interdisciplinaria para hacerlo más rico. Hoy, en esta tarde, les proponemos explorar uno para que puedan verlo, para que puedan evaluar la pertinencia de incorporarlo en el aula y que después de unos minutitos de explorarlo podamos conversarlo entre todos, entre todas y ver qué nos parecieron. Algunos quizá nos parece que son o proponen un tipo de participación y de involucramiento mucho más alto, otros quizás son un poco más crípticos y nos cuesta recorrerlos, porque como todos están desarrollados por personas y es un poco más complejo, y siempre hay margen para mejorar, y sobre todo poder pensar a partir de eso si nos parece que las podemos incorporar al aula, si ya incorporamos alguno de estos, si ya los conocíamos, y que sobre todo todas estas preguntas que les propongo acá podamos conversar dentro de un ratito después de que ustedes los exploren, dividiéndose por áreas y además designen en cada uno de los grupitos a una persona para que una vez que volvamos a la sala general cuente qué fue lo que estuvieron charlando. Entonces, recapitulo la consigna para que quede claro. Ahora, según su área de interés, ya sea que es porque es en la que trabajan o porque es la que les interesa recorrer esta tarde, van a la sala que corresponde a esa área. Por ejemplo, ahí vi que alguien decía que es del área de economía y quizá la propuesta para matemáticas se ajusta a economía, o quizá le interesa hoy salirse de esa área y quiere explorar la de arte, porque como decíamos también, con la propuesta de arte también se pueden trabajar temas de economía, porque lo rico de la cultura digital son los cruces que nos habilita, el trabajo colaborativo y lo interdisciplinario. En el chat, Santi compartió ya los enlaces a cada uno de estos recursos, entonces se van a la sala que corresponde al área que ustedes eligieron para explorar, al recurso que ustedes eligieron para explorar, y en 10 minutos volvemos a esta sala y la persona que hayan designado para que sea representante del grupo nos cuenta qué fue lo que estuvieron charlando en función a este recurso. ¿Está claro ahí? ¿O hay dudas? Para entrar a las salas tienen que buscar donde dice, lo tienen en inglés, breakout room, si no salas,
y ahí pueden ir entrando a la sala que quieran, ¿sí? Ya ahí vemos gente que fue entrando a las distintas salas. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, si no están pudiendo encontrar dónde entrar a la sala. Ahí ya vemos viendo cómo van entrando. Tienen 10 minutos y arranquen, ¿eh? Una vez que entran a las salas, ya vayan charlando sobre los recursos que vieron. Para designar a uno se ponen de acuerdo entre ustedes. Para reunirse es entrar a estas salas, como explicaba recién Javi. ¿Sí? Bueno, tienen que buscar en la parte de abajo donde tienen las opciones, la parte donde están los breakout rooms, que tiene un simbolito que creo que son 4 cuadrados, y ahí ponen join o unirme. En la sala hay chat, sí. En la sala también tienen chat, pueden abrir el micrófono y conversar entre ustedes. A los 10 minutos se les va a avisar que está por terminar el tiempo y se va a cerrar sola. No tienen que hacer nada, van a volver solos acá. Los que quedaron acá, los 20-25, ¿tienen alguna duda? ¿Necesitan ayuda? Sí, no sé por dónde puedo acceder. Estoy buscando el icono de los 4 cuadraditos abajo, pero no lo encuentro. ¿Desde dónde estás? ¿Desde el celular? ¿Desde la compu? No, estoy en la compu, sí. Es en la ¿Lo parte donde tenés en castellano o en inglés? está en inglés. Entonces dice Breakout Rooms. Queda a la derecha del chat, ponele. Tengo Share, Screen, Reactions, Apps, Whiteboards y More. Y nada más. Ahí en More, fíjate. Ah, perdón, qué tonta. No, no hay Ahí está, problema. ahí está. Todos los días Ahí se está, aprende ahí algo está. nuevo. Ahí Buenísimo. accedo a matemática, gracias. Vamos. Hola, discúlpame, yo pude entrar, pero entro en el museo. No sé si por ahí se entra a la sala. Vos No, en el el chat, museo es la propuesta. Ajá, y perdón, ¿y en el chat dónde? Para entrar a la sala tendrías que ir así como le explicó recién, Sí, ahí donde dice, ¿vos lo tenés en castellano o en inglés? yo lo tengo en castellano. Ah, donde dice más, tiene que decir sala para grupos pequeños. ¿Y en qué parte está? Bueno, veo el más. abajo a la derecha. Hay un botón verde que dice compartir pantalla, después pausar o detener, no, eso seguro no lo ves, reacciones, aplicaciones, pizarras, Sí, pizarras ahí están los 3 puntitos más. salas para La grupos sala. pequeños. Ahí está. Ay, mil Y gracias. ahí elegís ciencias sociales. Gracias. No, a vos. ¿Quienes quedaron acá tienen alguna duda? Hola, buenas tardes. Sí, estoy en la misma. Estoy intentando ver por dónde copié el enlace al principio cuando vos todavía estabas hablando y después me quedé en la mitad y ahora estoy en lo mismo, en la sala del museo porque es sociales Sí. y de ahí no Y puedo ahí estás avanzar. en la compu también, Full ¿no? screen, sí, y compartir es lo que me sale acá en la sala del museo. Claro, pero volvé acá al Zoom. Sí, ¿Ves que en aquí la estoy. botonera de abajo te aparecen varias opciones? Sí, sí, Que dice pizarras y al lado dice más. pizarras, más, sí, Ahí ahí. donde dice más, dice Unirse a salas la para sala de grupos grupos pequeños. pequeños. Ahí. Perfecto, ahí lo enganché. Sí. No, matemática. Mira vos. Ah, explotó matemática. Sí, sí, está entre matemáticas y ciencias sociales.
GeoGebra es hermoso. Sí. Los que están todavía acá, si necesitan ayuda para entrar a las salas, avísennos. Si no, pueden ir explorando los contenidos, entrando a las páginas. En 5 deberían ir volviendo. 2 minutos 46 segundos. ¿Querés avisarles? Que en 2 minutos, viste que hay una opción que es transmitir mensaje a todos. Sí. Ahora cuando lleguemos a los 2, les Dale. aviso que le quedan 2. Dale. Muy bien. Ahora vamos a tener un espacio de intercambio entre todos, así que no te preocupes. Bueno, en 2 minutos estamos volviendo a la sala principal. Vayan cerrando la conversación un poco, viendo si llegan a alguna conclusión, poniéndose de acuerdo a ver quién va a compartir después para todos. Bueno, ahí se les dio el minutito de cuenta regresiva para volver a todas las salas.
Bárbaro. Bueno, retomamos. Estamos todos aquí. ¿Qué? ¿Podemos ir un poquito más adelante en las diapositivas? A donde están las preguntas, porfa. Ahí, bien. ¿Hay de cada grupo, de cada chatroom, un o una representante? ¿Alguno, alguna que se anime a tomar la palabra? Bueno, Hola. si quieren. Perdón. No, está bien. Soy Rosario, si quieres. Rosario. Sí, no sé si, bueno, si hay alguna chica de mi grupo que por ahí quiere hablar también. Nosotros teníamos, me entré a la parte de aula de arte con el programita Trazos y bueno, perdimos un poquito de tiempo porque ya nos pusimos a charlar, nos presentamos. Pero nos gustó lo que vimos de Trazos, que es interactivo entre varios participantes. Podés hacer trazos y como que se mueven, como que arma un videíto del trazo, Sí, porque tiene movimiento. sí. Anima lo que van dibujando. Exactamente, eso. Sí, sí, lo que no vimos si tiene plantillas ya de diseño o no, a esa parte No, no es llegamos. completamente libre. Está. No El sé si dibujo es libre. Sí, está buenísimo. tiene para Está- elegir colores del trazo, grosores del lápiz. Es muy amigable, es parecido a Paint, digamos. Claro, Y una de las chicas decía que hay un relojito donde le podés dar tiempo a esos trazos, más sí. velocidad o menos velocidad. Y bueno, no sé si alguna más quiere, veo a Pilar que está, si quiere comentar algo, Milady, o la directora, había una directora de un colegio también, que no la encuentro, que estaba como Javier, pero... Creo que coincidamos que ninguna era profesora de arte, pero no tuvimos mucho tiempo quizás de evaluar tanto las potencialidades, se nos fue un poco el tiempo charlando otras cosas, pero sí, creo que es una gran herramienta para que los chicos puedan jugar, se logre como quizás un juego disruptivo, quizás atravesarlo en cualquiera de las materias, de las áreas de conocimiento. Pero genera obviamente que tengan que hacer intercambios, que tengan que decidir, que al principio prueben, analicen y después decidan por qué trazos ir primero, cómo animar después. Está muy bueno, muy divertido. Y sobre todo que visualmente es como muy estético, fondo negro, es como algo, un diseño bastante innovador. Por lo menos parece muy moderno también, así que llama la atención, creo, también para el aula, para los chicos. Buenísimo, muchas gracias, Rosario. Pilar. Rosario creo, no sé, Pilar, no sé porque estoy como Javier, mi nombre es Graciela, yo le decía que soy vicedirectora de una escuela secundaria, yo aparezco acá con nombres cambiados, no sé por qué. Bueno, y estaba justamente también en el área de arte, el tema de los juegos, de cómo utilizar las herramientas para ser más atractivo, ¿no? A la hora del aprendizaje.
y que el juego, o sea, que el juego sea parte del aprendizaje en realidad. Eso es lo que saqué en conclusión, con las distintas herramientas que hay que utilizar, que algunas ya estamos utilizando, algunos docentes ahí estaban comentando, y otras que ustedes dieron a conocer para implementarlas. Así que muy atractivo y funcional a la hora del ingreso a las aulas, ¿no? Sí, un poco de esto que están conversando ustedes y que ponen ahora acá en común con el resto del grupo, es de lo que se trata, ¿no? De pensar en distintos recursos que permitan el diálogo, este intercambio entre los participantes a través o mediado por una tecnología digital que va a permitir esto, ¿no? Que genere cambios en los otros, en las otras personas con las que interactuamos. Y que sea fácil de recorrer, esta es otra de las cosas que habíamos hablado, que se entienda la propuesta, porque enseguida, que era un poco la idea, ¿no? Que enseguida tengan que meterse sin tener ningún tipo de consigna clara o de explicación de cómo se usaba el recurso, y que puedan, sin embargo, recorrerla, utilizarla y entender más o menos por dónde va. Claro que con más tiempo y pensando en una práctica para el aula, van a poder investigarla mejor y profundizar e ir viendo cuáles son los recursos que ofrece y cómo se puede adaptar mejor a la propuesta que quieren llevar adelante en el aula. Sí, igualmente de mi mirada y de que he ingresado en varias aulas viendo, siempre el juego como parte del aprendizaje ayuda muchísimo a cualquier comprensión de contenido. Totalmente, sí. Sí. Abarcar una temática desde el juego me parece excepcional, más comprensivo, más dinámico, operativo en todos los sentidos. Sí. Corte y me callo, así hablan los demás. Muchas gracias. No, estamos de acuerdo. Bueno, lo que yo quería aportar era que al interactuar con esta nueva herramienta, ¿no? Que ya tiene un tiempo, ya había escuchado hablar de ella. Es más, la primera vez que interactué con ella me recordó a Paint. Y sí, me acordé cuando trataba de hacer mi firma digital. Y que sí, o sea, aflora ese niño que llevamos por dentro y que de alguna u otra manera, reafirmo lo que dijo mi compañera hace un momento, de que a través del juego nos facilita el conocimiento, porque nos vamos aprendiendo de nuevos, vamos a esos conocimientos previos, los vamos fortaleciendo, le vamos agregando más nuevos ingredientes, nuevas herramientas. Totalmente, pues. Sí. El conocimiento se ancla en lo que ya sabemos y seguir construyendo sobre esas bases sólidas es importante. Y es muy llamativa, o sea, todos los iconos que tenía, todo, o sea, un niño es como que le dieras un pincel, una acuarela, pero ya de una manera digital, pues, sí, crear. Sí. Y es una plataforma que funciona en todos los niveles educativos, en todas las modalidades, es porque nos interpela desde un lugar que emociona. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. Había visto antes que había levantado la mano una profe de inglés. Sí. Hola. Hola. Sí, yo era la única en el grupo de idiomas. Sí. No sé, la plataforma no me resultó muy práctica por ahí o muy fácil de manejar. Era la primera vez que la usaba. Sí. O sea, fue medio confuso. Está buena por ahí en ciertas cosas, como, bueno, tiene audios y también la cuestión de que te repite cosas que no aprendiste, eso está bueno. Por ahí en ciertos, depende del nivel que tenés, por ahí algunas cosas básicas y todo, pero intenté cambiar de idioma como para probarlo yo como si yo fuera estudiante. Sí. Y me costó, no lo pude hacer, no sé. Así que fue un poco por ahí no tan práctica en lo que es manejarla. Son dos propuestas bien distintas estas, ¿no? Porque Trazos es una propuesta completamente abierta. No hay una consigna, es simplemente un recurso para usar de la forma en la que él o la docente proponga. En cambio, Memrise, que es la propuesta para idiomas, es una plataforma que viene ya con actividades a resolver. Entonces son dos propuestas bien distintas, ambas tienen que ver con buscar la interactividad de dos maneras completamente distintas, ¿no? Una abierta que busca la creatividad y lo abierto y lo bien flexible, y la otra que tiene una propuesta cerrada para aplicar directamente esta actividad.
y generan estas cosas distintas, ¿no? Por eso está buenísimo que justo antes hayan hablado quienes estuvieron explorando trazos, porque se da este contrapunto súper interesante entre propuestas que son interactivas las dos, pero completamente distintas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que las tecnologías digitales por sí solas no van a transformar la educación, hablamos de esto. Hablamos de que una tecnología digital, aunque la estemos usando en el aula, aunque sea una propuesta que esté bien lograda, o más o menos, no va a generar lo mismo, porque están armadas de formas completamente distintas, y entra acá también esto que hablábamos de los grados de interactividad en relación a cuánto se puede apropiar uno o una de esta plataforma. Esto que decía Celeste en relación a Memrise, ¿no? Bueno, estaba eso, no entendí muy bien cómo usarlo. Eso pasa también con las tecnologías digitales, y es fundamental poder ponernos en el lugar de estudiante, como hizo Celeste. Dijo, bueno, voy a ver qué pasa con un idioma en el que yo sea estudiante y no docente, para ver cómo me siento frente a eso. Y las chicas explorando arte, lo mismo, ¿no? Yo no soy docente, ninguna dijo, o todas dijeron al revés, todas dijeron, no somos docentes de arte, y pudimos meternos en esa plataforma y explorarlas con una libertad que nos conectó con el juego. Entonces, dos propuestas, que las dos son mediadas por tecnologías digitales, que las dos son interactivas, generan sensaciones completamente distintas. Y ese ejercicio, como docentes, lo tenemos que hacer antes de llevar una propuesta al aula, para poder evaluar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo involucra a los y a las estudiantes? ¿Les permite meterse en el juego, o es simplemente resolver una consigna de forma interactiva, pero resolver una consigna cerrada, ¿no? Las dos cosas nos van a generar sensaciones distintas. A ustedes, gracias. ¿Algo más que quieran sumar? ¿O alguien quiere sumar algo más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. A mí me tocó en el grupo de Ciencias Naturales. Bien. Éramos profes de tecno, referentes técnicos, había un profe de biología. Así que bueno, estuvimos mirando el recurso, no lo conocíamos. Específicamente nos mostraban recursos de mecanismos, circuitos eléctricos. Por lo que veo eran interactivos, pero una interactividad de cambiar alguna variable y no más que eso. Sí. Así que bueno, en ese sentido es interesante como para adentrarse quizás a la explicación del tema, ¿no? Totalmente, David. Eso, creo que esta propuesta, la propuesta de Ciencias Naturales, es un punto medio entre la de inglés y la de arte, ¿no? Porque tiene algunas propuestas inmersivas, podés como jugar a meterte en un laboratorio, pero limitado, ¿no? Es ese laboratorio que lo definieron con esas variables, con esos patrones, con esas formas, con esa propuesta, pero no es simplemente una actividad de tildar o elegir. Tenés un jueguito un poquito más. Entonces hay distintos grados de interactividad que se ve muy claramente ahí. Sí. No, claro, eso más que nada no lo conocíamos. He usado, bueno, en mi caso les comentaba que he usado simuladores en el aula. Sí. Uso Tinkercad, justamente les decía que es gratis, se puede usar. Generalmente con los programas o interactivos hay diseño de circuitos, generalmente son pagos o nos dejan usarlos media hora. Así que para que el aprendizaje sea interesante, el alumno tiene que armar el circuito, o sea, tiene que haber esa interacción, no solamente verlo, ¿no? Así que bueno, creo que ahí más o menos respondo eso, y bueno, y también salió en la charla todo lo que se vio con el advenimiento de la pandemia, el cambio de trabajo, de mentalidad, cómo costó adaptarnos a las tecnologías, y bueno, cómo hoy en día lo usamos mucho más respecto al 2019, por decir una comparación. Sí, Tinkercad es maravillosa, es muy buena. Muy completa. Ahí la aproveché para decirlo para la compañera que preguntaba en el chat. Es muy completa, sí. Sí, ahí se le escriben en el chat, buenísimo. Y por otro lado, también en relación a las cosas que usamos y cómo nos modificó la pandemia, los años que tuvimos que vernos en la obligación de tener clases a distancia, también creo que de eso tenemos que aprender, ¿no? De repente nos rebuscamos para encontrar la manera de generar ese vínculo. Sí, es así, Pilar, gracias.
nos tuvimos que encontrar de otras maneras y encontrar la forma de estar ahí a pesar de no estar ahí, ¿no? Estar ahí sin el cuerpo, pero con el cuerpo igual. Y en relación a eso me parece muy importante todo esto que ustedes dicen en relación a que los y las estudiantes puedan hacer, ¿no? Porque cuando pensamos en estas prácticas que se llevan adelante a la distancia, muchas veces, como estoy haciendo yo ahora, estoy medio monopolizando la palabra y eso le quita lo significativo al aprendizaje. Si uno puede hacer, y por eso también les dejamos todos los enlaces para que recorran estos recursos, para que los prueben, para que vean qué les genera y cómo se pueden vincular con ellos, porque en ese momento en el que nosotros ponemos manos a la obra es cuando realmente aprendemos. Si alguien más quiere decir algo, escucho o leo, y si no, las voy a invitar a hacer un jueguito. ¿Tuviste, amor? ¿Tuviste? Bueno, con respecto al grupo de ciencias sociales... Sí, Susana. ¿Qué tal? Con respecto al grupo de ciencias sociales, observamos el Museo del Holocausto, donde podías a través de una pantalla cliquear en foto, video y te iba dando la explicación, o el audio, te iba dando la explicación de lo que habían vivido durante ese periodo histórico. Pregunta, ¿hay otros sobre, por ejemplo, historia argentina? Sí, hay otros. ¿Cuál sería? Les comparto, cuando les mandemos sí. la PPT, sumo más recursos ahí. Buenísimo. Y para hacer, por ejemplo, pensar en la historia argentina, además de museos inmersivos, también hay algunas propuestas desarrolladas a partir de videojuegos que hicieron mismo estudiantes. Que son buenísimo, súper perfecto. interesantes, hechas por ejemplo en Minecraft. ¿Minecraft? Sí, es un videojuego que a chicos y a chicas les gusta bastante y generan ellos mismos las propuestas. Bien. El jueguito es ya para cerrar. Sí, el Minecraft educativo es gratuito. Va a ser un verdadero o falso muy, muy, muy cortito. Simplemente es como una excusa más para presentarles otro recurso que pueden llevarse al aula, que es Kahoot, que probablemente muchas de ustedes lo conozcan. Vamos a hacer un verdadero o falso de las cosas que estuvimos charlando hoy acá. Se genera como una competencia en la que quien responde correcto y más rápido genera más puntos, que como decía recién una de las participantes, todo lo que tenga que ver con el juego genera interés, motiva y demás, y esto es una de las propuestas de ludificación también, ¿no? Llevar alguna cuestión de algunas de las dinámicas y elementos del juego al aula, ¿no? Por ejemplo, puntaje, por ejemplo, responder rápido, o sea, esa velocidad en responder, que no deja de ser ahora va a ser una práctica de metacognición, ¿no? Poder reflexionar sobre lo que estuvimos charlando, pero a partir de una práctica que está ludificada. El pin se los comparto yo ahora cuando comparto la pantalla. Todas pudieron entrar ya a kahoot.it. ¿Alguien tiene dificultad? Levanta la mano. O prende el micrófono, o la forma que prefiera expresarse. ¿Cómo entran? No tengo idea. Entran dejan de lado el Zoom sin cerrarlo y abren otra pestaña o con el celu si están desde la compu, una pestaña del navegador de internet que usan y ponen Kahoot con KHOOT.it. Y el pin, ahora se los comparto, lo voy a poner en la pantalla.
Podés compartir, Flore, ¿eh? ¿Ya están? Listo, comparto. Ahí en pin de juego tienen que poner este número que aparece ahí, 5360237, o pueden directamente escanear este código QR. Si a alguien se le complica entrar y prefiere contestar en el chat, también puede contestar en el chat. O si prefieren mirar. Claro, también. Pero bueno, jugar es un poco más divertido. ¿Estamos? ¿Falta alguien más? Tenemos 46 personas en la charla y tenemos 33 adentro del Kahoot. Así que quedan unas personitas todavía. Después de poner dificultad para entrar. Perdón, después de poner el código, Tienes que dice, poner tu nombre. sí, no me aparece ningún, dice, ¿ves tu nombre en la pantalla? Es lo único que dice la pantalla violeta. Bien, ahí hay que esperar. Ahí tienes que esperar. Bien, así está desde hace 5 minutitos, desde que lo pusieron. Sí, sí. Estamos esperando a que entren todos. Sí, una vez que entren todos, yo le doy a empezar y van a ver en la pantalla dos colores, uno rojo y uno azul, porque es un verdadero o falso. Y van a tener que tocar en la pantalla según crean que lo que estamos mostrando es verdadero o es falso. ¿Alguien más necesita ayuda para entrar? No puedo entrar. La verdad que está la pantalla violeta ahí, pero después no sé cómo entrar. Bien, ¿qué te dice la pantalla violeta? Kahoot y están los nombres de varias personas ahí. Está el código, PIN del juego, dice 536. Sí. No tenés que ponerle el espacio, porque yo le saqué el espacio y me habilitó. No, pero creo que estás mirando la pantalla que estamos compartiendo nosotros en el Zoom. Sí. ¿Pero entraste por otra pantalla? ¿Al Kahoot.it? No sé, ahí está la pantalla que están todos los participantes, pero Karina, Tamara, todos. Claro, perdón que me meta. Me parece que, porque a mí me pasó lo mismo hasta que me di cuenta. Cuando vos ves esa pantalla donde ves todos los nombres, eso es el Zoom. Si vos al costado vas a ver una pantalla que dice, si ves tu nombre en la pantalla ya estás en el juego. Cuando ellos habiliten y digan empezar, ahí es cuando se empiezan a aplicar las opciones que nosotros tenemos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, está perfecto. Muy bien. Si no, vamos arrancando. A ver si sobre la Dale. marcha vamos viendo. Y quien no pudo entrar y quiere jugar igual, responde en el chat y vale igual. Por supuesto. Bien. Acuérdense de que es por tiempo también, ¿eh? Es contestar correcto y por tiempo. ¿Verdadero o falso? La interactividad produce cambios en los y las participantes. Azul verdadero, rojo falso. Faltan dos respuestas. Ahí va. Una. Verdadero. Para que haya interactividad estamos hablando de un tipo de comunicación que produce cambios en los y las participantes. Muy bien. Ahora vamos a ver la tabla de posiciones. Está arreglado. Ahí tongo. Estar alfabetizado hoy es mucho más que saber leer y escribir. Verdadero azul, rojo falso.
a ver. Verdadero. Para cuando hablamos de alfabetización hoy, estábamos hablando y retomando a Cres para pensar en las alfabetizaciones múltiples, ¿no? Pensar que hoy, para considerarnos alfabetizados, tenemos que saber un poquito más, ¿no? Tenemos que saber representar al mundo en estos otros lenguajes y por eso es importante la interactividad y meternos en estas tecnologías digitales que nos propone la cultura digital para poder hablar y expresarnos en estos otros lenguajes. Te destronaron. Mirá. Bien, Pilar. La interactividad en las prácticas educativas favorece el desarrollo del pensamiento crítico. Azul verdadero, rojo falso. Es verdadero. Son todas verdaderas. No se confíe. La interactividad favorece el desarrollo del pensamiento crítico, esto que hablábamos, ¿no? Cuando uno tiene que tomar decisiones en función del recorrido que va a seguir, va a estar tomando todo el tiempo el rol de pensar y de estar tratando de descifrar y de leer entre líneas. ¿Volviste? Ahí está cabeza a cabeza. Y Ana acá con la flechita porque está subiendo, y por otro lado Carola es la escaladora más alta porque subió 6 lugares en una sola jugada. Para crear un contenido interactivo alcanza con pasarlo a una plataforma digital. Azul verdadero, rojo falso. Bien, va subiendo la velocidad de las respuestas, ¿eh? Bueno, va ganando el bichito de la competencia. Muy bien, es falso. Un contenido interactivo no es simplemente traducir uno que ya teníamos armado para que no sea interactivo a una plataforma digital. La interactividad tiene que ver, como estuvimos charlando cuando hablamos de las distintas plataformas que ustedes exploraron, con poder pensar en que las y los estudiantes puedan apropiarse de ese material, puedan hacer su recorrido, pueda ser un contenido abierto, pueda despertar su creatividad, pueda ponerse al servicio de lo plural, ¿no? De poder pensar en otras formas de contar. Volvió Pilar a la cabeza, esto ya es personal. Y Valeria sigue subiendo y Antonio tiene la racha de respuestas más alta con 4. Los entornos inmersivos y explorables facilitan la creación de contenidos memorables y significativos. Que faltan 3, 2. Muy bien. ¿Qué pasó con ese puntaje? A ver, ¿qué pasó? Ana sigue subiendo. Yeah. Vamos con la anteúltima. Es más importante la plataforma elegida que el contenido. Esas respuestas están así. Sí, es capciosa esta. Vamos, los últimos. Perfecto, es falso. Siempre nos va a importar más qué estamos contando que cómo lo estamos contando. Pero esa fusión del qué y el cómo es clave. No es lo mismo contar, por ejemplo, esto que comentaban ustedes recién en relación al uso del laboratorio, describiéndolo en un papel, que proponer un entorno inmersivo y un simulador, y obvio que no es lo mismo, pero va a ser lo mismo presentar una plataforma con un entorno inmersivo si el contenido está mal. No, ¿no? Entonces, el contenido siempre va a ser lo más importante, va a ser lo primero que tenemos que pensar.
¿Qué queremos contar? ¿Para qué queremos contar eso? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y recién a partir de ahí pensamos cuál es la plataforma que más nos va a servir para eso que queremos lograr. ¡Ah! Pilar, te mandaron al tercer puesto y Valeria está ahí, Uf, que se subió al podio. Y Sol, la escaladora más alta, que subió 4 lugares. Y ahora vamos con la última, la que decide el podio. La clave de un aula interactiva es pensar a las y los estudiantes como protagonistas de su proceso de aprendizaje. a ver si me llevo el premio. Es un certificado de asistencia a Igual no jornada de sabemos si fuiste interactividad vos, en hay el un aula. montón de Javier Greenstein acá. Pero yo soy Javi Junior. 29. Muy bien, la clave siempre, siempre, siempre en cualquier cosa que hagamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje es que las y los estudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje, siempre. ¿Cómo quedó el podio? En tercer lugar, Javi. No. Casi que no llegás. Segundo lugar para Valeria. Muy y el bien, primero Valeria. para Tan, tan, tan. Pilar. Y finalistas Antonio y Joa. Felicitaciones a todos, a todas por... Ay, quiero dejar de compartir. Por su participación. Bueno. No me daba bola el botón rojo. Ya está. Muchas, muchas gracias. ¿Quedaron dudas, preguntas, algo que quieran decir en relación a lo que estuvimos conversando hoy? Sí, si nos podés compartir las páginas o cuáles serían la plataforma para Historia Argentina. Sí, eso va a ir junto con la PPT y la grabación. Ah, perfecto. Muy bien, en relación a lo que dice Pilar, que va a querer venir y volver a ganar. Claro que sí. Tiene que pasar a retirar su premio. Tiene que pasar a retirar su premio. Sí, la idea es mensualmente poder desarrollar talleres con distintas temáticas donde puedan venir y participar. Así que pronto se van a estar enterando de una futura edición de herramientas innovadoras para el aula. Lo que sí les pedimos por favor es que completen la encuesta de satisfacción o encuesta de participación, que a partir de eso van a poder acceder al contenido, al certificado de asistencia, y nos va a ayudar a nosotros, por supuesto, a poder mejorar el espacio y hacerlo más adaptado a sus necesidades, a sus tiempos, a lo que están buscando para mejorar e innovar en el aula. Sí, comparto más recursos. Y las y los invito a ocupar el rol y la responsabilidad que nos convoca como docentes, porque si no somos nosotros, nosotras en la escuela quienes tomamos la posta para formar a los y a las estudiantes en estas nuevas alfabetizaciones, en estos nuevos lenguajes, que entiendo que son innovadores, que son nuevos y que los tenemos que aprender, y eso es un desafío también para nosotros, para nosotras. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la escuela, ¿quién lo va a hacer? No renunciemos a ampliar la mirada, a ampliar esas lógicas, a sumar nuevas perspectivas. Muchas gracias por compartir esta tarde conmigo hoy. Muy bien, los invitamos a completar la encuesta, a seguir en contacto, a chusmear los programas que todavía Junior tiene disponibles para que puedan incorporar en sus clases. Y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, gracias, muy bueno.
Chao, gracias. Chao.